Hola, mi nombre es Alberto Villaescusa Rico y esto es Pegado a la Butaca. Estallido es una película dirigida por Brian De Palma con dirección de fotografía a cargo de Vilmos Zsigmond. Su trama gira alrededor de Jack Terry, un sonidista de películas de bajo presupuesto que sin querer descubre una conspiración para asesinar a un aspirante a la presidencia de Estados Unidos. La película hoy es considerada por muchos como la obra maestra de Brian De Palma por sus temáticas y su estilo. Es una historia que entreteje corrupción política, voyerismo y la tecnología. También utiliza varios de sus sellos visuales característicos como los planos secuencia en Steadicam, uno de los recursos más utilizados a lo largo de la película, así como en el resto de la filmografía de De Palma, es la fotografía de dioptría dividida. ¿Qué es la dioptría dividida? La dioptría dividida es un accesorio para los lentes de cine. Es un lente suplementario que afecta solo una parte de la imagen. Se coloca adelante de un lente regular y permite que tanto el frente como el fondo de la imagen estén enfocados al mismo tiempo. En el cine, la dioptría dividida se usó en un principio para compensar la poca profundidad de campo de los primeros lentes de formato anamórfico. Las primeras películas en usarlo buscaban imitar las composiciones profundas permitidas por los lentes esféricos tradicionales. No obstante, la dioptría dividida tenía importantes limitaciones. El frente y el fondo de la imagen podían mantenerse enfocados, pero su uso creaba un área en el centro donde se veía que empezaba una parte del lente y terminaba el otro. La dioptría dividida también hacía imposible cualquier movimiento de la cámara y de los elementos en escena. Solo había un espacio limitado en el que estos podían mantenerse sin aparecer distorsionados y llamar atención al efecto. Esto llamaba atención a la artificialidad de la imagen y rompía la ilusión de un espacio tridimensional coherente. Por esta razón, el uso de la dioptría dividida en el cine narrativo tendía a ser limitado a unas pocas composiciones muy precisas. Pero, ¿qué pasa si llamar atención al artificio es precisamente lo que una película busca? ¿Qué pasa si ésta quiere transmitir no la realidad del espacio, sino sensaciones puras e intensas? Brian De Palma no fue el primer director en utilizar la dioptría dividida, pero sí de los que mejor la han aprovechado como un elemento expresivo. En Estallido, De Palma utiliza la dioptría dividida con distintas intenciones y efectos. Uno es el de aumentar el suspenso de ciertas secuencias, mostrando dos elementos diferentes sin tener que cortar entre ellos. Aquí, una mujer es perseguida por el asesino Burke. La dioptría dividida permite mostrar a Burke tomando el objeto que usará como arma, mientras la mujer sigue caminando en el fondo. Esta es una forma de preservar un transcurso lineal del tiempo, como hace también con la pantalla dividida. Pero uno de los usos más importantes para la dioptría dividida es el de llamar atención al acto de mirar, aprovechar su efecto inusual para que el público sea más consciente de este. La dioptría dividida se utiliza principalmente en escenas que involucran a Jack Terry y a Burke. Ambos personajes tienen secuencias en las que observan o vigilan a otros desde una distancia, a veces a través de la tecnología. La dioptría dividida hace énfasis en su identidad como observadores, creando cierta separación entre la persona que observa y la que es observada, a veces sin darse cuenta. La mirada siempre ha sido central al cine de Brian De Palma, y con el uso de la dioptría dividida en Estallido, encontró una de sus herramientas más efectivas para transmitir su poder.